Compró una casa de campo abandonada con la esperanza de empezar de cero. Pero dentro encontró a una niña y a su perro, que se escondían de una verdad aterradora. Lo que descubrió después cambió sus vidas para siempre. Suscríbete al canal y escribe en los comentarios desde qué ciudad o país estás viendo este video. Ethan Cole regresó al estado donde había crecido con una intención tan simple que casi parecía una excusa: desaparecer. No buscaba redención ni un nuevo comienzo adornado con promesas, sino algo más modesto y, al mismo tiempo, más difícil de alcanzar. Quería silencio. Un silencio real, no ese que se finge en las ciudades cuando el ruido se filtra incluso a través de las paredes. Tras años en una unidad especial, había aprendido a vivir en tareas cortas, a medir el tiempo en objetivos concretos y a no hacer preguntas innecesarias. Al dejar el servicio, sin embargo, la quietud se volvió ensordecedora. El mundo civil no tenía un ritmo que pudiera seguir sin sobresaltos. Vendió lo poco que conservaba, compró una camioneta usada y se prometió a sí mismo que encontraría un lugar donde trabajar con las manos y no tener que explicar por qué un portazo lo hacía girar sobre los talones o por qué prefería sentarse de espaldas a la pared. El pueblo al que llegó no figuraba en ninguna guía. Tenía una calle principal corta, una gasolinera, una cafetería junto a la carretera y una sucesión de casas que parecían mirar al pasado con más insistencia que al futuro. En las afueras, casi al final de un camino mal cuidado, encontró la propiedad que nadie quería. El agente inmobiliario habló con cautela, como si temiera que las palabras tuvieran peso propio. La granja llevaba años deshabitada, dijo. Los dueños habían muerto, los herederos se habían perdido y los papeles se cerraron en los tribunales después de un proceso largo y confuso. El precio era bajo, tan bajo que despertaba sospechas. Ethan escuchó sin interrumpir, observando cómo el hombre evitaba mirar directamente hacia la casa. Cuando firmó, lo hizo rápido, con la sensación de que si dudaba un segundo más, se marcharía. La primera noche no entró. El olor a madera húmeda y a moho, mezclado con esa fragancia inconfundible del abandono prolongado, lo convenció de dormir en la camioneta. El cielo se cerró temprano y el viento recorrió el terreno levantando hojas secas que chocaban contra el porche. A la mañana siguiente comenzó a limpiar. Quitó tablas de una ventana para dejar pasar la luz. Revisó la instalación eléctrica con la paciencia de quien no confía en nada que no haya comprobado 2 veces y arrancó los tablones podridos del escalón de entrada. La casa parecía muerta, pero no vacía. Al principio fue una impresión vaga, una incomodidad difícil de explicar. Luego aparecieron los detalles, huellas apenas visibles en el polvo junto a la puerta trasera, un trozo de tela enganchado en un clavo oxidado, latas en la despensa que alguien había movido hacía poco. Ethan no se precipitó, rodeó la casa, se detuvo a escuchar el silencio y observó el camino por si había algún vehículo cerca. Su cuerpo recordaba gestos que la mente prefería no pensar. Cuando abrió la puerta de la despensa, lo hizo despacio, preparado para retroceder. Dentro, entre cajas de cartón y sacos vacíos, vio a una niña de unos 12 o 13 años. Estaba sucia de polvo y hollín, el cabello recogido de cualquier manera. Sus manos temblaban, pero su mirada era demasiado firme para su edad. A su lado, un perro de tamaño mediano se interpuso entre ella y la puerta. No era un animal salvaje. Tenía algo de hogar en la forma de sostenerse, pero estaba delgado y tenso. Gruñó en voz baja, como una advertencia. Ethan dio un paso atrás y bajó las manos, dejando claro que no representaba una amenaza. La niña no corrió. Permaneció allí, inmóvil, como si supiera que no había a dónde ir. Ethan dejó una botella de agua y una bolsa con comida cerca de la puerta y salió al porche. Se sentó de espaldas a la entrada, consciente de que el miedo no desaparece por orden, menos aún en un niño. Pasaron unos minutos hasta que escuchó el crujir cuidadoso del plástico al abrirse la bolsa. No se presentaron de inmediato. Los nombres llegaron cuando la niña se convenció de que él no intentaría sacarla a la fuerza. Se llamaba Lily Harper y el perro, Ranger. Lily no explicó de dónde venía ni preguntó quién era él. Solo pidió que no llamara a la policía. Ethan dudó, no por desconfianza, sino porque había aprendido a medir las consecuencias. Entonces vio las marcas en la muñeca de la niña, señales recientes de una cuerda apretada con brusquedad,
y la herida en el costado del perro, cubierta de tierra como un intento desesperado de ocultarla. Asintió sin prometer nada, pero sin negar su ayuda. Con lo poco que tenía en la camioneta, limpió la herida de Ranger. Sus manos trabajaron con cuidado, recordando movimientos que ahora servían para algo distinto. Lily observaba cada gesto, atenta a que no causara más dolor. No lloró ni agradeció. Su silencio era una armadura. Esa noche estalló una tormenta. La electricidad falló y el viento se coló por las rendijas como un lamento antiguo. Lily se estremecía con cada trueno, y Ranger se colocaba entre ella y la puerta. Ethan entendió entonces que esos sonidos no eran nuevos para ella, que había aprendido a temerlos en otro contexto. A la mañana siguiente condujo hasta el pueblo para comprar un generador y medicinas. En la cafetería, dos hombres se miraron al escuchar la dirección de la granja. Una mujer mayor palideció y apartó la vista. El dueño de la tienda le entregó la gasolina y con voz baja le aconsejó no quedarse en la propiedad después del anochecer. Ethan no creía en leyendas, pero sí en los hechos. Y el hecho era que alguien había llevado a una niña a una casa abandonada y la había dejado allí el tiempo suficiente como para que aprendiera a esconderse. Al caer la noche, una camioneta se detuvo en la carretera sin encender las luces. Ethan apagó la lámpara y observó desde la ventana. Dos hombres bajaron sin prisa, recorrieron el terreno y se detuvieron junto a la puerta trasera. Ranger tensó los músculos, pero Lily lo sujetó para que no ladrara. Ethan memorizó la forma de caminar de aquellos hombres, la manera en que uno mantenía la mano en el bolsillo, como si sostuviera algo peligroso. Cuando se marcharon, comprendió que no habían llegado por casualidad. Habían venido por alguien. La casa no volvió a sentirse igual después de aquella visita nocturna. Durante el día, la luz entraba por las ventanas abiertas y hacía visibles las motas de polvo que flotaban en el aire, pero la claridad no disipaba la sensación de vigilancia. Ethan se movía con más cautela, como si cada paso pudiera delatar algo que no debía ser visto. Había prometido no llamar a la policía, aunque esa promesa pesaba ahora como una carga concreta. No era una decisión romántica ni impulsiva. Era el resultado de haber visto demasiado miedo en los ojos de Lily como para creer que una llamada resolvería todo. La responsabilidad había caído sobre él de una forma silenciosa, sin discursos ni acuerdos formales, y se había instalado en su pecho con una persistencia incómoda. A medida que avanzaba el día, reforzó pequeñas rutinas. Revisó las cerraduras, ajustó una tabla suelta en la parte trasera y se aseguró de que el generador pudiera arrancar sin ruido excesivo. No se trataba de convertir la casa en una fortaleza, sino de reducir las oportunidades. Lily observaba desde una esquina del salón, sentada con las rodillas recogidas, siguiendo sus movimientos con una atención que no correspondía a una niña de su edad. Ranger, aún adolorido, se mantenía cerca de ella, levantando la cabeza ante cualquier sonido inesperado. El vínculo entre ambos era evidente, una alianza forjada no por el afecto tranquilo, sino por la necesidad de sobrevivir. Cuando cayó la noche, el silencio se volvió más denso. Ethan apagó las luces antes de que oscureciera del todo y dejó que la casa se adaptara a la penumbra. El ruido del generador quedó reducido al mínimo. No pasaron muchas horas antes de que escuchara el motor acercarse. Esta vez no hubo sorpresa. La camioneta se detuvo sin faros, como la noche anterior, y el motor permaneció encendido en un murmullo controlado. Ethan se colocó junto a la ventana, apartando apenas la cortina. Los hombres descendieron con la misma calma estudiada, como si conocieran el terreno. Uno rodeó el granero, el otro se acercó a la puerta trasera y permaneció allí, escuchando. Ranger emitió un leve gruñido, que Lily contuvo con una mano firme sobre su cuello. Ethan no salió. No era el momento de mostrarse. Esperó, memorizando gestos, tiempos, la manera en que se comunicaban sin palabras. Cuando finalmente se fueron, no sintió alivio, sino confirmación. No eran merodeadores ni curiosos. Eran cazadores. Al amanecer, tomó una decisión. Dejó a Lily y a Ranger con comida y agua suficientes y condujo hasta el pueblo. No buscaba entregar a nadie, sino entender el alcance real de lo que estaba ocurriendo. La oficina del sheriff era un edificio modesto, con pintura descascarada y una bandera que se movía con el viento. La mujer que lo recibió se llamaba Megan Price.
Tenía la mirada cansada de quien ha visto demasiadas historias inconclusas y la postura firme de alguien que no se permite rendirse del todo. Ethan explicó que había comprado una propiedad en las afueras y que había notado señales de intrusión. Mencionó la camioneta nocturna sin exagerar ni ocultar detalles. Megan lo escuchó sin interrumpir, asintiendo en momentos precisos. Lo inquietante no fue lo que dijo, sino lo que no preguntó. Cuando Megan habló, lo hizo con una franqueza medida. En el condado, explicó, habían desaparecido adolescentes en los últimos meses. No de manera espectacular, sino como si se desvanecieran lentamente de la atención pública. Un día faltaban a clase, al siguiente nadie recibía respuesta a los mensajes, y pronto el expediente se llenaba de silencios. Muchos provenían de hogares de acogida o familias inestables. Había sospechas, patrones que no encajaban con simples fugas, pero las pruebas eran escasas y las presiones abundantes. Ethan salió de la oficina con una sensación de frío bajo las costillas. Aquello era más grande de lo que había imaginado. De regreso a la casa, encontró a Lily sentada en el porche, observando el camino. No preguntó dónde había estado. Él tampoco esquivó el momento. Entraron y se sentaron en la cocina, con Ranger a sus pies. Ethan respiró hondo antes de formular la pregunta que había evitado hasta entonces. Lily no respondió de inmediato. Su silencio no era resistencia, sino un cálculo. Cuando habló, lo hizo sin adornos, como quien sabe que las palabras deben ser pocas y precisas. Contó que había vivido con personas que se presentaban como sus tutores. Allí había reglas estrictas. No hablar, no salir sola, no hacer preguntas. Escuchó una noche una conversación sobre un traslado próximo. La palabra traslado la llenó de terror porque sabía lo que significaba. Otra chica había desaparecido después de que se usara ese mismo término. Nadie volvió a verla. Huyó en la oscuridad con Ranger, el único ser que no exigía obediencia ciega. Llevaba consigo una vieja hoja de papel que había encontrado entre las pertenencias de un adulto. Un mapa rudimentario con un nombre escrito en el reverso. Harper. No estaba segura de lo que encontraría, pero necesitaba un lugar que no estuviera en la lista obvia de quienes la buscaban. Pensó que una casa abandonada, ligada a un apellido que reconocía como propio, podría ofrecerle tiempo. Ethan escuchó sin interrumpir, consciente de que cada frase había sido negociada internamente por la niña antes de salir a la luz. Esa noche, mientras Lily dormía en una habitación improvisada y Ranger vigilaba, Ethan comenzó a revisar la casa con otra mirada. No como un nuevo dueño, sino como alguien que busca señales ocultas. Observó el suelo del sótano, las paredes que parecían demasiado gruesas, los espacios que no coincidían con los planos básicos de la construcción. No esperaba encontrar nada de inmediato. Buscaba entender la lógica de un lugar que había sido refugio y trampa al mismo tiempo. La amenaza no se había ido con la camioneta. Se había instalado en el ambiente, exigiendo respuestas que no podían esperar. Al final del día, Ethan se sentó en el porche y miró el cielo oscurecerse. Pensó en la promesa que había hecho sin palabras, en la línea fina entre proteger y exponerse, y en la certeza de que, para mantener a Lily a salvo, necesitaría algo más que precaución. Necesitaría la verdad, y esa verdad estaba enterrada en algún punto entre la historia de la casa y el silencio del pueblo. La certeza de que la verdad estaba enterrada en la propia casa se volvió más insistente con cada hora que pasaba. Ethan no durmió bien aquella noche. Permaneció atento a los sonidos mínimos, al crujido de la madera, al murmullo distante del viento entre los árboles del antiguo huerto. Al amanecer, cuando la luz comenzó a filtrarse por las rendijas, descendió al sótano con una linterna y una determinación nueva. No buscaba fantasmas ni milagros, sino incoherencias, detalles que no encajaran con la idea de un abandono improvisado. El polvo cubría casi todo, pero había zonas donde el suelo parecía más limpio, como si algo pesado hubiera sido movido con regularidad. Fue entonces cuando lo vio. Un anillo metálico incrustado en el suelo, discreto, casi oculto bajo restos de madera y trapos viejos. No figuraba en ningún plano y no tenía sentido en una construcción rural común. Ethan apartó los escombros con cuidado, levantó el anillo y sintió cómo el aire cambiaba al abrirse una trampilla. Un olor a tierra seca y piedra antigua
Subió desde abajo. El hueco conducía a un pasadizo estrecho, sólido, construido con intención y paciencia. No era el producto de un impulso, sino de un plan pensado para durar. Lily lo siguió hasta el borde del sótano. Observó el agujero con una mezcla de miedo y expectación. Ethan descendió primero, probando cada apoyo, y la llamó cuando estuvo seguro de que el paso era firme. El túnel avanzaba bajo la casa y se internaba en dirección al granero, extendiéndose luego hacia el huerto de manzanos que había visto desde el porche. Las paredes de piedra mantenían la humedad a raya y el suelo mostraba huellas de uso relativamente reciente. Lily caminaba en silencio, sosteniendo la linterna con manos tensas, como si aquel lugar confirmara algo que había intuido desde el principio. Al final del pasadizo, oculto tras una losa que encajaba con precisión, encontraron una pequeña cavidad. Dentro había carpetas protegidas por bolsas herméticas, una memoria portátil, una libreta gruesa y varios sobres sellados. No eran objetos de valor económico, pero pesaban más que cualquier tesoro. Ethan reconoció de inmediato el tipo de materiales que podían cambiar destinos. Lily tomó la libreta con cuidado, pasó las páginas despacio y comenzó a leer. Cada línea parecía anclarla a una historia que había vivido de lejos, sin comprenderla del todo. El nombre de Walter Harper aparecía una y otra vez. Había sido el antiguo dueño de la granja, un agricultor que se negó a vender sus tierras cuando comenzaron a llegar propuestas insistentes para instalar una base de almacenamiento junto a la carretera. En la libreta, Walter detallaba movimientos extraños, números de matrícula, horarios de camiones que no figuraban en registros oficiales. Hablaba de un empresario local, respetado en público por sus donaciones y proyectos comunitarios, y temido en la sombra por su control sobre una red de transportes ilegales. Las anotaciones se volvían más personales hacia el final. Walter escribía sobre su hija, sobre amenazas veladas y sobre el día en que dejó de verla. Las últimas páginas estaban incompletas, como si alguien hubiera interrumpido la historia de forma abrupta. Lily cerró la libreta y respiró hondo. No necesitó decirlo en voz alta para que Ethan entendiera. El apellido Harper no era una coincidencia. Aquella casa había sido un refugio y una trampa, un lugar donde alguien había intentado resistir hasta que ya no pudo más. Ethan tomó fotografías de algunos documentos y decidió que parte de aquello debía llegar a manos de Megan Price, pero sin revelar el origen. Entregó la información a través de un contacto neutral, consciente de que cada paso debía darse con cuidado. El riesgo era evidente. Quien controlaba la red no tardaría en notar que algo se movía. No tuvieron que esperar mucho. La tercera noche después de la entrega, 2 vehículos aparecieron en la carretera. No se detuvieron lejos ni ocultaron su presencia como antes. Entraron al terreno con decisión, las luces apagadas pero los movimientos claros. Ethan había previsto aquel momento. Preparó agua, linternas y un pequeño botiquín en el túnel. Cuando los hombres comenzaron a revisar las ventanas y a forzar la puerta trasera, él ya estaba conduciendo a Lily y a Ranger hacia el pasadizo. La trampilla se cerró sin ruido, y la casa quedó en penumbra. Arriba, los intrusos actuaban con un método frío. Uno descendió al sótano y comenzó a golpear la madera. Otro revisó las habitaciones y un tercero se mantuvo afuera, vigilando. Ethan se colocó en un punto estratégico del túnel, preparado para retrasarlo lo suficiente. No buscaba enfrentamiento, solo tiempo. El silencio se rompió cuando Ranger, al escuchar pasos justo encima del pasadizo, se lanzó hacia adelante con un ladrido que resonó como una alarma. El sonido desorientó a los hombres. Uno retrocedió instintivamente. Otro gritó una orden apresurada. En ese caos breve, Ethan se interpuso, utilizando cada segundo para impedir que descubrieran la salida. Lily, temblando pero firme, avanzó hacia el extremo del túnel que desembocaba en el huerto. Emergió entre los árboles y corrió hacia la carretera, donde la posibilidad de ser vista era mayor. Ranger intentó seguirla y recibió un golpe que lo hizo caer entre la hierba. Lily quiso regresar, pero Ethan la empujó hacia adelante con una urgencia que no admitía discusión. En ese momento, el sonido de sirenas comenzó a llenar la noche. Megan Price había actuado con rapidez tras recibir los documentos y había colocado vigilancia en puntos clave. La sorpresa cambió de bando. 2 de los hombres fueron detenidos. Un tercero logró huir,
pero dejó atrás pruebas suficientes para que la red comenzara a desmoronarse. Cuando el ruido se disipó, la casa quedó en un silencio distinto, cargado de consecuencias. Ethan salió del túnel con cuidado, buscando a Ranger entre la hierba. La noche había marcado un antes y un después. Ya no se trataba solo de esconderse. La verdad había salido a la superficie, y con ella, la certeza de que nada volvería a ser igual. Lo más difícil no ocurrió durante el asalto, ni en el momento en que las sirenas rompieron la noche, sino después, cuando todo pareció detenerse y el peso de lo ocurrido cayó con lentitud, como una marea fría. Ranger fue trasladado de urgencia a la clínica veterinaria más cercana. La herida no era superficial y el cansancio acumulado había debilitado su cuerpo. Lily permaneció sentada junto a la camilla durante horas, sin apartarse, con una mano apoyada en el costado del perro, como si ese contacto pudiera mantenerlo anclado a la vida. No lloró ni pidió explicaciones. Su silencio era distinto ahora, más profundo, cargado de miedo a perder lo único que había sido constante en su vida. Ethan observaba desde la puerta, sintiendo una responsabilidad que no sabía cómo nombrar, una mezcla de culpa por lo que había ocurrido y alivio por haber ganado tiempo suficiente. Los días siguientes se llenaron de declaraciones, formularios y repeticiones. Ethan explicó una y otra vez cada detalle de la noche, cada movimiento que recordaba, cada decisión que había tomado. Megan Price estuvo presente en la mayoría de las conversaciones, firme, precisa, empujando los informes para que los documentos hallados en el escondite fueran aceptados oficialmente como pruebas. Aquello desencadenó una reacción que el pueblo no había visto en años. Se realizaron registros, se revisaron almacenes, se abrieron expedientes que llevaban demasiado tiempo acumulando polvo. Algunos nombres conocidos comenzaron a desaparecer de las reuniones públicas y a aparecer en informes judiciales. La red que había operado a la sombra empezó a resquebrajarse, no por un acto heroico aislado, sino porque alguien había conservado pruebas y otro había decidido no mirar hacia otro lado. La verdad sobre Lily salió a la luz de forma gradual. Walter Harper había sido su abuelo. Su hija, la madre de Lily, había intentado huir cuando comprendió la magnitud de lo que estaba ocurriendo, pero murió en circunstancias nunca aclaradas del todo. Tras su desaparición, la niña quedó atrapada en el sistema de acogida, movida de un lugar a otro con una rapidez que evitaba vínculos y preguntas. No era un descuido, sino una estrategia para hacerla invisible. Ranger había pertenecido a su madre y había sido quien, una noche, la empujó a salir de una casa cuando los adultos hablaban de un nuevo traslado. Aquella huida había sido el inicio de todo. Cuando la historia se hizo pública, el pueblo reaccionó con una mezcla de sorpresa tardía y vergüenza. Personas que antes habían desviado la mirada comenzaron a llevar comida, ropa y ofertas de ayuda. Era un gesto sincero, pero también incómodo, como si cada entrega intentara compensar años de silencio. Lily aceptaba lo que le daban sin entusiasmo ni rechazo, observando a los adultos con una cautela aprendida. No confiaba en promesas, confiaba en hechos, en rutinas que no se rompían al día siguiente. Ranger sobrevivió, aunque tardó semanas en volver a ponerse de pie con seguridad. Su recuperación fue lenta, marcada por días de debilidad y noches en las que Lily dormía en el suelo junto a él. Ethan, mientras tanto, se enfrentaba a su propia decisión. Podía marcharse, podía desaparecer una vez más, convencerse de que había hecho lo suficiente. Era un patrón que conocía bien, cumplir una misión y seguir adelante. Pero cada vez que consideraba esa posibilidad, veía la forma en que Lily reaccionaba ante cualquier ausencia prolongada, la manera en que su cuerpo se tensaba ante la idea de quedarse sola de nuevo. Comprendió que proteger no era un acto puntual, sino una presencia constante. El proceso de custodia fue largo y agotador. La burocracia avanzaba con una lentitud desesperante, y cada entrevista parecía una prueba más de resistencia. Ethan habló con psicólogos, asistentes sociales y jueces, sin adornar su historia. Admitió que no era perfecto, que arrastraba sus propias sombras, pero también dejó claro que no buscaba ser un salvador. Ofrecía algo más simple y más difícil de sostener, un hogar y seguridad. Megan ayudó en lo que pudo, respetando los límites de la ley, orientando los pasos sin interferir de manera indebida.
Mientras tanto, la casa comenzó a cambiar. La limpieza se volvió rutina. Las herramientas encontraron su lugar en el granero y el huerto abandonado empezó a transformarse. Lily decidió plantar algunas semillas en el terreno, donde antes solo había maleza. Decía que quería ver algo crecer allí, algo que no estuviera ligado al miedo. La casa, que al principio parecía un refugio provisional, empezó a llenarse de pequeñas señales de vida. Ropa secándose al sol, una luz encendida al anochecer, el sonido tranquilo de pasos conocidos. El día en que Ranger volvió a caminar sin cojear, Lily sonrió por primera vez sin reservas. Fue una sonrisa breve, pero real. Aquella noche durmió profundamente, sin sobresaltos, sin ropa preparada para huir. Ranger se acostó junto a su cama, respirando con calma. Ethan salió al porche y observó la casa desde afuera. Ya no parecía un lugar muerto. Había cicatrices. Sí, pero también una promesa silenciosa de continuidad. Ethan sabía que la guerra dentro de él no había terminado. Los recuerdos seguían allí, latentes, pero ya no eran lo único que lo definía. Había dejado de esconderse. Ahora cuidaba, no por deber ni por órdenes, sino por elección. Cuando Ranger se acercó y apoyó la cabeza en su rodilla, Ethan permitió que una idea simple tomara forma sin resistencia. Algunas veces, salvar a alguien significa también encontrarse a uno mismo. Y a veces, una casa abandonada no es el final de una huida, sino el inicio de una vida que, por primera vez, se atreve a ser estable. Suscríbete al canal para no perderte la continuación y otras historias con un final inesperado. Mira los próximos y los videos anteriores. En ellos se esconden cosas de las que rara vez se habla en voz alta. Comparte este video con quienes necesitan recordar que incluso una sola historia puede cambiarlo todo.